Hola, buenas tardes a todos y gracias por venir. Vamos a hablar sobre el primer primo del lupus, que es la esclerodermia. ¿Qué es la esclerodermia? Pues bueno, en principio la palabra significa piel dura y existen diferentes tipos que vamos a comentar un poco para que luego no haya confusiones con las palabras. Por un lado está la esclerodermia localizada, que tiene una afectación únicamente cutánea sin afectación de órganos internos. Luego veremos alguna foto de ellas, hay diferentes tipos. Por otro lado está la esclerosis sistémica, en la cual además de afectación cutánea se pueden afectar los órganos internos. Hay también diferentes tipos. La esclerodermia localizada, como comentábamos, afecta solo a la piel sin afectar a órganos internos. Los tipos más frecuentes son estos: la morfea, que aparecen como una especie de placas redondeadas, que suelen tener más color, que aparecen fundamentalmente en el tronco. También está la esclerodermia lineal, que aparece fundamentalmente en extremidades, y una similar, pero cuando aparece en el cuero cabelludo o en la cara, se llama en golpe de sable, que tiene esa forma longitudinal que vemos. En este caso sí que puede afectar a la musculatura también, pero nunca a órganos internos. Por otro lado está la esclerosis sistémica, en la cual se afecta la piel, se produce una inflamación que luego da lugar a fibrosis, o bueno, como cicatriz podríamos decir, y por ese mismo mecanismo se pueden afectar los órganos internos también, fundamentalmente el aparato digestivo, los pulmones, el corazón y los riñones. Además también se asocia una alteración en la circulación sanguínea y todo ello tiene como base una alteración en el sistema inmune. Es más frecuente en mujeres, fundamentalmente se suele diagnosticar entre los 20 y los 55 años, pero también hay hombres que tienen esclerosis sistémica. Y es una enfermedad que dentro del, pues similar al lupus en el sentido que dentro del mismo nombre puede haber una afectación muy diferente y personas que tienen la misma enfermedad pueden tener sintomatología variada también. ¿Por qué se produce? Pues bueno, hoy en día todavía no se sabe, pero bueno, parece que hay una conjunción de factores que se suman. Por un lado, factores genéticos, y parece que es más de un gen los que están implicados, y a esto se tienen que sumar factores ambientales que hoy en día tampoco están bien identificados. Hay diferentes tipos, lo que comentábamos. Por un lado, la esclerosis sistémica difusa, en la cual hay afectación cutánea y de órganos y que habitualmente cuando aparece evoluciona rápidamente y tiene unos anticuerpos característicos. Otro tipo es la esclerosis sistémica limitada. También hay una afectación cutánea que en extensión es menor que en la difusa y también se pueden afectar los órganos y tiene otro tipo de anticuerpos característicos. Por otro lado, hay otro cuadro que se llama esclerosis sistémica sin esclerodermia. En esta no hay afectación cutánea característica, pero sí que las alteraciones en los órganos son iguales que en las otras, por lo cual se incluye en el mismo grupo. Y también hay un cuadro que no es una esclerosis sistémica directamente en sí, que se denomina preesclerodermia, en la cual la piel está bien, los órganos funcionan normalmente, pero aparecen los anticuerpos característicos de esta enfermedad y aparece también algo que se llama fenómeno de Raynaud con cambios en los capilares, en los vasitos pequeños. ¿Y qué es esto de fenómeno de Raynaud? Bueno, lo habitual es que con el frío los vasos se estrechen. El fenómeno de Raynaud es una respuesta exagerada de los vasos al frío ambiental, cambios de temperatura, incluso al estrés. No hace falta que haga un frío muy intenso. Por ejemplo, entrar en un sitio con aire acondicionado o pasar por la sección de frigoríficos en los supermercados puede desencadenarlo. Tiene tres fases. Se ve primero una fase en la que los dedos se ponen blancos, que es la más característica. Posteriormente se ponen morados y posteriormente se ponen rojos. No siempre las tres son visibles, pero la primera es la más habitual. Es más frecuente en las manos, pero puede aparecer en cualquier parte distal, es decir, lejana del tronco. Puede aparecer también en los pies, se ha visto también en la nariz, en las orejas. Puede ser desde que simplemente cambien los dedos de color o en la nariz o lo que sea, sin que dé ningún síntoma, o a que llegue a doler. Incluso si está mucho tiempo sin irrigación, pues pueden aparecer úlceras, incluso se pueden gangrenar. Y habitualmente es el primer signo de una esclerosis sistémica. Lo único, hay que tener en cuenta que no es exclusivo de esta enfermedad. Puede aparecer en otras enfermedades autoinmunes, en enfermedades no autoinmunes y también en personas sin ningún tipo de enfermedad. Personas sanas que puedan tener fenómeno de Raynaud es muy frecuente. Hemos comentado también que una de las características de la esclerosis sistémica es la afectación de la piel, que es esto lo que clásicamente define el tipo de esclerosis sistémica. Como hemos dicho, la limitada, que bueno, la afectación habitualmente desde más lejos del tronco hasta más cerca. Habitualmente la limitada puede afectar a la cara y no supera ni los codos ni las rodillas. Y la difusa puede afectar a cualquier parte, también al tronco y a los brazos a nivel proximal y en las piernas lo mismo. Y luego hay otro tipo que hemos comentado en la que no hay afectación cutánea, con lo cual esto no se vería.
¿Qué síntomas produce la afectación cutánea? Pues que pique, se pone la piel así como gruesa, rojita, además también pues está tirante, y esto hace que haya limitación en la realización de movimientos, tanto para manipular objetos y luego también pues cuando hay afectación en la cara, pues también dificultad para abrir la boca. Además la piel es más frágil y entonces pueden aparecer heridas con mínimos traumatismos. Otros tipos de afectación cutánea en la esclerosis sistémica, la calcinosis, que son como depósitos de calcio que aparecen en la piel, que a veces se pueden abrir y salir al exterior, se pueden infectar también. Y otros son telangiectasias, que son como vasitos que aparecen fundamentalmente en la cara, en el escote, en las manos y en las mucosas puede aparecer también, en los labios, como se aprecia en la foto. Pasamos ya a la afectación de los órganos. La más habitual es la digestiva. Puede afectar a cualquier parte del aparato digestivo, desde la boca hasta el ano, en diferentes aspectos. Por un lado, pues bueno, puede haber sequedad oral, entonces esto hace que haya menos saliva y que cueste tragar. Además también, por este proceso de cicatrización que hemos dicho, pues bueno, los órganos no se mueven adecuadamente. El esófago deja de moverse adecuadamente, el estómago también. Esto puede hacer que aparezcan ardores porque el ácido del estómago sube hacia el esófago. Se puede quedar la comida atascada. El intestino delgado pues también se mueve más lentamente. Lo mismo pasa con el intestino grueso y también puede aparecer alteración en el esfínter anal. Además de esto, pues con cierta frecuencia la esclerosis sistémica se asocia también a alteraciones hepáticas de origen autoinmune. Y además, aparte de todo esto de la función que hemos comentado, puede haber malformaciones vasculares que estén en cualquier parte del intestino y del estómago. Es la más frecuente, como hemos comentado, y puede aparecer hasta en el 90% de las personas. ¿Qué síntomas produce? Como no se mueve bien el esófago, pues bueno, hay dificultad para tragar, se puede notar como que la comida queda atascada, que aparezcan ardores, reflujo, que el ácido del estómago suba hacia arriba, a veces también que incluso el contenido del estómago suba hacia arriba, sensación de estar lleno tras las comidas, sensación también de distensión del abdomen, dolor abdominal, también puede aparecer diarrea, estreñimiento, incontinencia. Y también por los vasitos que hemos comentado que puede haber, pues no es infrecuente que pueda haber sangrados digestivos. La afectación de los pulmones en esta enfermedad se le da el nombre de enfermedad intersticial pulmonar y se puede encontrar hasta en el 50% de las personas. Los síntomas que puede dar: falta de aire, fundamentalmente con los esfuerzos, que aparezca tos persistente, que no se pueda explicar porque haya un cuadro infeccioso, por ejemplo, pero no siempre dan síntomas y muchas veces pues, se puede encontrar cierta afectación en las pruebas diagnósticas que realizamos sin que aparezca ningún síntoma. Además, cada vez las pruebas diagnósticas son mejores y tienen más resolución, con lo cual se encuentran con mayor frecuencia. El corazón se puede afectar también de diferentes modos. Por un lado, por afectación directa del corazón y por otro, por afectación de los órganos vecinos. Cuando se afecta directamente, pasa por el mismo mecanismo que hemos comentado antes de cicatrización. Se puede afectar cualquier parte del corazón, pero lo fundamental es que se afecte el músculo del corazón, el miocardio, que esto puede dar problemas en los movimientos del corazón, en la contracción y en la relajación, y además también en el sistema de conducción. En el corazón hay un tejido especial que sirve para conducir el impulso y que se contraiga bien, y este pues, puede también estar con cicatrices. Y esto produce alteraciones en el ritmo cardíaco. Y aunque clínicamente no es muy frecuente, pero sí que es más frecuente de lo que parece, aunque muchas veces no da síntomas y se puede encontrar en los estudios que se hacen. También se puede afectar el corazón por otro modo, por la afectación de los pulmones, porque el tejido pulmonar esté enfermo, o bien porque suba la presión en las arterias de los pulmones. Esto de que suba la presión en las arterias de los pulmones se llama hipertensión pulmonar, que puede aparecer también por múltiples causas, en la esclerodermia, en otras enfermedades autoinmunes, en enfermedades no autoinmunes y en personas que no tengan ningún tipo de enfermedad. Puede aparecer eso porque se alteren las propias arterias, porque se altere el corazón, porque se alteren los pulmones y luego por otros mecanismos que en esta enfermedad pues, son menos frecuentes. Para terminar con la afectación de los órganos, vamos a hablar también de la afectación de los riñones, que en este caso se llama crisis renal. Es poco frecuente y desde fuera, pues bueno, ¿cómo se sospecha? Porque vemos que las cifras de tensión suben mucho, porque puede pasar también que si el riñón ya empieza a funcionar mal, disminuye el volumen de la orina, y esto en los análisis pues se ve también que puede aparecer anemia y que pueden aparecer proteínas en la orina. Hay que tener en cuenta, después de decir todo esto,
que bueno, sí que es verdad que hay algunas alteraciones en órganos concretos que son más frecuentes en un tipo de esclerosis sistémica que en otros, pero no son exclusivas. Es decir, que porque uno tenga, por poner un ejemplo, esta última que hemos hablado, la crisis renal, pues es más típica de la esclerosis sistémica difusa, pero por eso no dejamos de controlar la orina ni la tensión en el resto de pacientes. El tener una preesclerodermia, que es lo que hemos comentado, que aparece el raynódulo de los dedos blancos con los anticuerpos característicos, no significa que una persona seguro en el futuro vaya a tener una esclerosis sistémica. Tendrá más riesgo que la población que no tiene esto, pero bueno, pero no tiene por qué. Lo mismo pasa con los autoanticuerpos. Una persona que tenga los anticuerpos característicos de la esclerodermia no quiere decir que seguro que tenga una en el futuro. Puede que sí o también puede que no. Una vez que tenemos la sospecha diagnóstica y hemos explorado, pues bueno, tenemos unas pruebas que nos ayudan también a conocer mejor cuál es la situación del paciente. Se hacen análisis de sangre y orina y aquí es donde vemos los anticuerpos de los que hablábamos antes, los autoanticuerpos, que son proteínas producidas por nuestras células frente a marcadores de nuestras propias células. Y estos nos ayudan a orientar el diagnóstico. Hay unos que se llaman anticentrómero, que son habituales en la esclerosis sistémica limitada, y otros que se llaman anti-SCL70, que son habituales en esclerosis sistémica difusa. Otras pruebas que se realizan, una capilaroscopia, que consiste en mirar los vasitos pequeñitos que están en la base de las uñas con un microscopio, que en esta enfermedad tienen unas alteraciones características. Además también pues, se realiza radiografía de tórax y un escáner torácico para ver mejor cómo están los pulmones, ver también el corazón. Se realiza una exploración funcional respiratoria, unas pruebas de soplar, para además de tener la foto de los pulmones, para ver cómo funcionan. Se realiza también un electrocardiograma para ver el ritmo del corazón, un ecocardiograma para ver cómo se mueve, para ver cómo están las arterias de los pulmones, estimar cuál puede ser la presión en ellas, y también un esofagograma, que esto es una prueba que se hace tragando una papilla y según se traga se van sacando radiografías y así se ve si hay alguna alteración en los movimientos del esófago. Hay otras pruebas que se pueden pedir con frecuencia, como por ejemplo una gastroscopia, para ver mejor el esófago si pensamos que puede haber alteraciones en la mucosa, que puede haber esofagitis o así, una resonancia cardíaca que puede complementar la información que nos da la ecografía del corazón, y cuando sospechamos que puede haber una hipertensión pulmonar, un cateterismo cardíaco. Igual estas pruebas no se piden a todas las personas, pero bueno, dependiendo de los síntomas que tengan y de la sospecha diagnóstica. Una vez que tenemos este diagnóstico, ¿qué medidas tenemos? Bueno, los tratamientos son múltiples. Como ya habéis visto, los síntomas también pues, son muy variados, entonces el tratamiento depende un poco de los síntomas. Cuando es una enfermedad que evoluciona rápidamente y hay afectación de órganos como por ejemplo los pulmones, el corazón, y que es una inflamación, o sea que está en ese momento la inflamación activa, que no es algo ya viejo, se suelen utilizar tratamientos que son similares a los que se pueden utilizar en el lupus. Corticoides, como siempre, a dosis lo más bajas posibles y sobre todo, aparte de los motivos habituales que luego nos comentarán también, se ha visto que en los corticoides, cuando se utilizan a dosis altas en la esclerosis sistémica, se pueden asociar a problemas en los riñones, con crisis renal, con lo cual, lo más bajas posibles siempre. Se utilizan también inmunosupresores que habitualmente son similares a los que se utilizan en el lupus. Se aplican unos u otros según la afectación de órganos que haya y el momento de la enfermedad. Además también luego pues, múltiples tratamientos dependiendo cuáles sean los síntomas para el tratamiento de los síntomas. Pues antiácidos, medicación para que el esófago se mueva mejor, si hay diarrea o estreñimiento pues se utilizan antidiarreicos o laxantes, medicación para dilatar los vasos si aparece fenómeno de Raynaud. A veces requieren medicaciones especiales cuando es muy severo y aparecen úlceras, control de la tensión. Además de todas las armas farmacológicas que tenemos, hay tratamientos no farmacológicos también. Fundamental, no fumar. El fumar empeora el espasmo de las arterias, con lo cual empeora el Raynaud, lo de los dedos blancos, empeora también los ardores y si hay una afectación pulmonar o cardíaca, pues también es lógico no fumar. Además también mantener el calor, ¿no? Para evitar el fenómeno de Raynaud, no solo en las manos, sino también en el resto del cuerpo. Hidratar bien la piel para que esté en las mejores condiciones posibles, hacer rehabilitación para mantener la movilidad pues, de la boca, de las manos, de las articulaciones, porque en esta enfermedad las articulaciones en sí no se afectan, pero sí que al final pues, hay problemas para moverlas por la afectación cutánea, entonces es fundamental mantener lo más posible la movilidad pues, para la actividad diaria.
Además también, pues bueno, la afectación del esófago es muy frecuente, entonces hay que tomar medidas antirreflujo, por ejemplo, pues mantener la cabecera de la cama elevada, pues para evitar así que el ácido suba hacia el esófago, no irse a la cama o tumbarse con el estómago lleno. Y además, aparte de todo esto, pues bueno, muchas veces es necesario el apoyo psicológico. Hay que tener en cuenta que es una enfermedad bueno, pues que puede producir cambios incluso externos en la apariencia y eso, pues bueno, pues muchas veces no se lleva bien y no hay ningún problema ni pasa nada por solicitarlo. El pronóstico de esta enfermedad, pues bueno, hace muchos años pues el pronóstico era peor que ahora. En los últimos años, pues gracias a los tratamientos disponibles y a la aplicación de tratamientos que igual se utilizaban previamente en otras enfermedades, pero que se iban utilizando ahora en esta, ha mejorado. Por ejemplo, hace muchos años, pues cuando había una afectación de los pulmones severa y ya no había medicación que pudiese ayudar, pues bueno, una persona con una esclerosis sistémica con afectación pulmonar no era considerada candidata a un trasplante pulmonar. Hoy en día, pues sí, porque el pronóstico es mejor. Por ejemplo, en las mujeres que tengan esta enfermedad y se quieran quedar embarazadas, tampoco de principio se contraindica el embarazo. Hay que valorar siempre cuáles son los síntomas que tiene, porque algunos pueden empeorar en el embarazo, cuál es la afectación de los órganos que tiene y luego también los fármacos que utiliza, porque algunos no se pueden usar en el embarazo. Entonces, si alguna paciente con una esclerosis sistémica quiere quedarse embarazada, que consulte y ya se verá si se puede o no se puede, pero no es imposible. Y eso es todo. Gracias por vuestra atención.